Bueno, lo dice la... Bien. Entonces, hoy vamos a ver el asunto de, para no retrasarnos mucho, el asunto de... ya habíamos visto Quirón con toda nuestra dinámica de aquellos arcanos del tarot. Entonces, ¿qué abrí hoy? ¿Esto qué es? Ok, si son planetas. Perdón, abrí una presentación en la cual no están los signos de los planetas. Déjenme encontrarlas. Denme un minuto, por favor. ¿Qué tontería hice? Aún no se ve que compartas la pantalla. Y ahorita no le estoy compartiendo. Estoy buscando una presentación donde sí tengan los símbolos, porque la que escogí, quién sabe en qué estaba pensando, que no traía los símbolos de los planetas. Ok, de acuerdo. Voy a empezar a compartir pantalla. Compartir pantalla, ok. Bueno, entonces, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Recordemos, antes de poner la presentación en una cuestión formal, recordemos aquí, esto es la cruz, que representa lo positivo y lo negativo, y que cruzándose es la materia. Este puntito es lo que da la diferencia de la vida en acto, en forma latente, aquí hay un error, esto, o sea, por ejemplo, aquí el sol representa el espíritu, ok, de acuerdo, pero cuando le pones el puntito, entonces ya es la realidad manifestada. Tenemos este círculo hacia abajo, mente superior o abstracta, hacia arriba, mente concreta, que es la que usamos para nuestras acciones cotidianas, inteligencia activa, receptibilidad, y en el caso que creo que es el único de Marte, que es una fuerza en X sentido. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con lo que son planetas trascendentes o exteriores. Bueno. Entonces, ¿lo están viendo en la pantalla? Planetas trascendentes y exteriores. Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, nos habíamos quedado
en el asunto de Júpiter, Saturno y Quirón. Quirón no es un planeta, es un asteroide, pero por su importancia se ha incluido en los estudios, o los astrólogos lo han incluido por su importancia. Ok, entonces de lo que es, primero estuvimos viendo el asunto del Sol, Mercurio, Venus y la Luna, que eran los planetas interiores, que hablaban del ser interno. El Sol, que donde está el Sol es como mejor me manifiesto, y Mercurio, el asunto del intelecto y la comunicación. Venus representa el amor humano, y la Luna todo es lo que es el proceso intuitivo, y donde está la Luna es como una mujer puede manifestar mejor ser mujer, no tanto su feminidad, sino ser mujer, ¿de acuerdo? Posteriormente vienen los planetas sociales o exteriores, que son Marte, Júpiter, Saturno y Quirón como asteroide. Esos son los planetas sociales porque son las que rigen nuestras interacciones con los demás. Marte, cómo me empiezo a relacionar, cómo me proyecto hacia los demás. Júpiter, como es la magnificencia y la benevolencia en la vida, y Saturno con esas pruebas que me está poniendo tanto a mí como a un núcleo social, para que yo pueda entender y superar alguna limitante que yo tenga como persona. Quirón, que representa el sufrimiento, pero el sufrimiento no tanto como el asunto de que esta vida es para sufrir, sino el sufrimiento como una máscara que nos impide ver la realidad de las cosas. ¿De acuerdo? Y posteriormente vienen los planetas trascendentes, cuya elíptica es mucho más grande que cualquiera de los demás, y por ende su movimiento de traslación lleva muchos años. Por ejemplo, en Plutón va a pasar toda nuestra vida, y Plutón nunca va a regresar a su posición original en nuestra carta natal, sino más que nos vamos a quedar como, pues si bien nos va a la mitad, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos planetas trascendentes o exteriores? De acuerdo, su movimiento de traslación es muy lento, pero son planetas pequeños, más al ser lento es como el que manden sus frecuencias sutiles hacia nosotros, pero de una manera muy constante, posiblemente en forma muy tenue, pero muy, muy constante, que al paso del tiempo sí deja huella en nuestra vida. Entonces, la diferencia de los planetas trascendentes a los planetas sociales o interiores es que están tratando de orillar al ser humano hacia una conciencia social y hacia aspectos más trascendentes de la vida del ser humano en función de los demás, en función de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata es que el ser humano deje de lado un poco su ego y se proyecte hacia preocuparse y hacia tratar de interesante en qué le pasa a las personas de alrededor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues su función es muy importante. Para la humanidad, vemos, entre otras cosas, bueno, después lo voy a tocar. De acuerdo, entonces vamos a tocar el planeta que vamos a ver el día de hoy, que es Urano. ¿De acuerdo? Entonces yo les pediría, ¿cuántos signos ven aquí? ¿Está apagado su micrófono, respetable Estela? ¿Serían 4, muy respetable? Exacto, muy bien, 4.
¿Cuáles de ellos son? Voy a salirme de esto y voy a regresar hacia donde estaba la diapositiva, la primera donde vimos los símbolos. Entonces, de acuerdo, uno de ellos, ¿cuál es? La cruz. La cruz que representa esa realidad. ¿Y en medio de quién está? Está en medio de la inteligencia activa y del sentimiento y receptividad. Excelente, muy bien, en medio de esos dos. ¿Y abajo quién está? Estaría el círculo, el espíritu eterno. El espíritu, de acuerdo, muy bien. Sentimiento y receptividad representa el asunto de, entre otras cosas, la intuición. La luna, por ejemplo, era dos signos de estos, ¿verdad? Entonces nos da una cuestión intuitiva notable. Y la inteligencia activa es nuestra capacidad de deducción, como habíamos dicho antes. La capacidad de deducción y la capacidad de discernimiento. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, muy respetable. Están dos círculos. Entonces, pero nada más se toma como uno. Sí, estos dos círculos, o sea, la envoltura y lo de adentro, ¿es lo que dice usted? Sí. Sí, no, nada más se toma como uno. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué le dice esto? ¿En dónde está actuando la inteligencia activa y la inteligencia sensible? La realidad. En la realidad, muy bien. Perfecto. ¿Y sobre cuál descansa la realidad? En el Sobre el espíritu. espíritu. Muy bien. Entonces, digamos, según su punto de vista, ¿qué aspectos le ven a Urano? ¿Qué características? Intuición. Bien. Nos ayuda a desarrollar nuestra espiritualidad. Muy bien. Nuestra fe. También. La inteligencia activa también es la cuestión que se utiliza la inteligencia para descubrir cosas, para inventar cosas a través de la intuición. Aquí hay algo. Estos dos semicírculos están a la misma altura. Es decir, el proceso intuitivo y el proceso de inteligencia activa racional como que se dan a la par, ¿se dan cuenta? Y yo me pregunto, siempre me he preguntado y creo que es como mi percepción, el caso de Isaac Newton cuando estaba sentado debajo de ese árbol, así como que bella es la vida, tirando la flojera y demás, y de buenas a primeras ve una manzana que cae del árbol y cae al piso. Y a él se le ocurre, oye, la ley de la gravitación universal. Entonces, como que primero fue el proceso intuitivo y después le dio forma con el proceso lógico racional. ¿Se dan cuenta? Como que si ve cae la manzanita, como que en lo que cae la manzanita, pues como que no le iba a dar tiempo a deducir o a pensar y a razonar y todo eso sobre el asunto del peso de la manzana que es atraído por la gravedad de la Tierra. Entonces, primero fue un proceso intuitivo que percibió él, que le dio después forma a través del proceso lógico racional. No me acuerdo si Mozart, pero un músico eminente, él decía siempre, la primera nota es de Dios. O sea, ese proceso de inspiración en que de buenas a primeras sale y se hace presente
un poema, una nota hermosa, una melodía hermosa, etcétera, pues es algo que el individuo pesca, no que sale dentro de él y ya después, una vez que lo percibe, le da forma a través de una nota musical, a través de un poema. Entonces, bueno, lo que pasa, perdón, es que había quitado, a ver, sí, respetable subdirección. Gracias, muy respetable. Por ejemplo, muy respetable, ¿qué pasa cuando en diferentes ciudades o continentes tienen la misma, el mismo raciocinio? Por ejemplo, que alguien aquí en América tuvo la idea del foco y alguien en Europa lo mismo, pero lo mismito en el mismo día y en el mismo sueño, por decirlo así, se manifestó. Aquí entramos en cosas muy cañonas. Perdón por la expresión, pero por ejemplo, el hermano, el hermano Motoa, colombiano, que fue honorable, que retiró, que él sí, por toda la ley, entregó su vestimenta y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. En su visita a Mérida, dio una enseñanza extraordinaria que a mí se me fue todo el habla, ¿no? Todos los planetas que tienen gravedad, que hay un proceso de nube y demás, tienen un proceso de difracción de la luz. Es decir, la luz del sol no les llega directo. Aquí en la Tierra hay un proceso de difracción de la luz que entre otras cosas da origen al arco iris. Entonces, recordemos, déjenme ver si lo dije aquí o en la otra escuela. Déjenme acordar. Bueno, así fue cuando dije lo del asunto del discernimiento desde el momento en que Adán y Eva existieron y salieron del paraíso. Entonces, desde ese momento, la luz, el universo es negro, ¿se dan cuenta? Es oscuro. Es oscuro. Entonces, es oscuro porque a través de la oscuridad se transmite la luz. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es negro. No que sea las tinieblas de Satanás y todo eso. Nada. La luz se transmite a través del universo. Y no llega directo a través de los planetas por la difracción. Si no, nos quemaríamos. Y entre otras cosas, así como los hindúes nos hablan de que el prana también tiene ascendencias sutiles, o sea, no solo a través de la respiración introducimos energía a nuestro cuerpo, sino también otros elementos sutiles. Entonces el maestro Motoa dio una enseñanza extraordinaria. A través de la luz, la divinidad expande su mensaje y llega a través de los seres humanos, quienes dependiendo de su habilidad, pueden percibir el mensaje o no. Esto es algo extraordinario. Entonces, a través de esa luz está la frecuencia divina y a través de esa luz está el mensaje de lo que conocemos como divinidad.
por qué pasan los fenómenos. Entonces, antes de seguir y contestar la pregunta, cuando hay la difracción, es que el ser humano, ok, no puede percibir la luz del sol directamente porque se queda ciego, se le quema la piel, etcétera, etcétera. Pero también toda esa frecuencia vibratoria tan alta le causaría un desequilibrio. Entonces, quiere decir que cuando hay luz, hay una frecuencia vibratoria de la divinidad. Y en esa frecuencia vibratoria podemos percibir muchas cosas. Y es por eso que una persona que está en Sudamérica, como decía Eloísa, y otra persona que esté en Alemania, pueden percibir la misma cosa en el mismo momento, porque su frecuencia vibratoria lo percibe en ese preciso momento. Si no tuvieran esa frecuencia vibratoria de no sé qué, inspiración, o un estado especial de tranquilidad, o un estado especial de felicidad, entonces es por eso que pueden percibir ese tipo de cosas. Un músico puede percibir una nota maravillosa, un poeta puede escribir un poema, percibe los primeros trozos de un poema. Entonces ese es el proceso, y es un proceso muy similar al asunto del radio. Antes veíamos de que pues la charrita del cuadrante en FM, ¿cómo se llama? Transmite a tantos megahertz, a 3.5 megahertz. Entonces en tu radio le movías la palanquita y sintonizaras a que la frecuencia de tu radio oscilara a la misma frecuencia de la señal que está enviando la radiodifusora. Entonces, al moverle la perillita, adentro hay una cuestión que oscila. Y oscila la misma, y llega el momento, si tú la pones en el punto exacto, oscila la misma frecuencia a la que está enviando, a la frecuencia que está enviando la radiodifusora. Por eso tu aparato puede captar la señal de la charrita del cuadrante. Es lo mismo en el ser humano. Cuando estamos vibrando a una X frecuencia, podemos percibir cosas que hay en esa luz, en ese mensaje de luz que está transmitiéndose a una frecuencia vibratoria. Por eso una o más personas pueden percibir esa idea, ese concepto. Claro, el que sea más abusado es el primero que va a registrar como invento de autor ante la sociedad de autores, el que se ponga más ducho. ¿Me expliqué? ¿Contesté a su pregunta? Sí, muy respetable, muchas gracias. Para mí fue extraordinaria la enseñanza del maestro Motoa, o sea, en primer lugar, qué sabia la divinidad que a través de la luz es por donde nos mandan los mensajes, ¿no? Entonces, ok, de hecho, ¿cómo se llama? En el árbol sefirótico, en la parte de arriba, hay partes que nos dice la Cábala que el ser humano no puede trascender, porque no lo entiende y porque no es conveniente que ni siquiera lo visualice. Ok, bueno, continuemos. Entonces, de eso se trata, de que entonces esas dos inteligencias sensibles y activas actúan en la realidad. ¿Y en la realidad qué es? Pues somos nosotros, pero es un sinfín de personas. Entonces, actúa sobre una realidad que inclina al ser humano a una conciencia social, a un tratar de darse cuenta de qué es lo que está pasando a su alrededor y actúa sobre esa materia, sobre esa realidad. ¿Con un matiz de qué? Con un matiz de espíritu, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos representa. La inteligencia activa se ve favorecida por la inteligencia intuitiva. Entonces, por eso en esta era, ahorita ustedes, mis damas
bellas y agraciadas damas que están aquí ahora, pues a lo mejor no les tocó vivir, pero por ejemplo cuando, me acuerdo mi esposa y yo cuando nos acabamos de casar y salió el invento de la videograbadora, era algo extraordinario, o sea, el hecho de que pudieras grabar cosas de la tele y pudieras pasarlas una y otra vez cuantas veces quisieras. Después, ¿qué pasa? Inventan las cámaras de video. Y olvídate, fue otra vez otra locura porque te la pasabas grabando a tus hijos hasta haciendo lo que no quieras. ¿Y después qué pasó? Vino la telefonía celular, por ejemplo, el asunto del compact disc, que después se hizo los DVDs. Y ahorita pues está lo que es el iPhone, que básicamente es una computadora extraordinaria que tenemos en la mano. Entonces los cambios tecnológicos se están dando a una velocidad acelerada, ¿no? Y estos cambios tecnológicos en el papel, obviamente todavía como humanidad no trascendemos el asunto del costo, del precio de venta, pero pues están siendo usados para un bienestar común. Y esa es la tónica de Urano. Entre otras cosas, Urano, al combinarse la inteligencia activa con la intuición, da un proceso creativo extraordinario. Y si hacemos un proceso creativo extraordinario, también da margen a nuevas formas de hacer las cosas. Y por ende, a una irreverencia, porque como que te pitorreas de cómo se hacían las cosas, ni siquiera, no muy lejos, en los 50, 60. Todo ese cambio de una sociedad moralmente muy cerrada hasta el momento del resurgimiento hippie, con nuevas formas de ver la vida, la creación del rock and roll, y todo ese cambio social se dio de una forma extraordinaria. Entonces eso es lo que representa Urano. Imagínense si llevamos pues, cerca de 48, 50, como 80 años de nada más de la era. Imagínate casi los 2000 años que pasan. Todo lo que va a pasar va a ser extraordinario, ¿no? Si es que pues, no nos destruimos a nosotros mismos antes, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿alguna duda o comentario? Entonces Urano es el planeta de la intuición o los cambios. Es el planeta de la independencia. Por eso ahorita los hijos son unos seres totalmente independientes, ¿no? Originales. Y si es que no vivieron un hogar así muy adverso, pues son personas con una gran seguridad. ¿De acuerdo? Se da el idealismo y el romanticismo mental. ¿De acuerdo? Después, una gran capacidad de síntesis. Él nos lleva con la intuición y la mente superior a un ideal que no parecía poder realizarse. Una de las cuestiones que se dio con la religión es que, por ejemplo, se caía siempre en el asunto. A ver, padrecito, yo soy el mejor cristiano los domingos y las Semanas Santas, pero entre semana el negocio es el negocio. ¿Por qué se daba esto? Porque en primer lugar estaba de un lado Piscis, que es básicamente emotivo, y por el otro lado se daba el Virgo, que no daba un paso sin guarache. Entonces ahora es totalmente diferente, porque está Urano
junto con Acuario. Entonces, en esta era se da la posibilidad de darle, de que se manifieste o que se pueda dar, que se puedan concluir las enseñanzas de Jesús el Cristo. Muy bien. Por la visión de conjuntos. Virgo, o sea, siempre tenemos los peces y la Virgen, ¿no? Como dos opuestos. Y pues Virgo era un signo de tierra, entonces, que no da pasos sin guarache. Entonces aquí Acuario y Urano nos dan una conciencia social. Y es por eso que se pueden dar estas cosas. Bien. Rige Acuario. Y perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo se entendió o ya las dormí? No, lo que pasa es que esto está muy, lo siento un poquito complicado para aprendérmelo. Pero sí se comprende con los ejemplos que ponen. Muchas gracias. Ok. Urano para usted sea el planeta de la intuición y de los cambios, y de los procesos tecnológicos y los cambios sociales. Eso es lo que representa Urano. Intuición, cambios sociales, cambios en tecnología, cambios en la ciencia. Eso es lo que nos da Urano enfocado al asunto social. ¿De acuerdo? Y depende de dónde está Urano. Entonces, por ejemplo, hay por ahí, bueno, ya han de estar cansadas de mis referencias del rock and roll, pero hay ahí un escritor de canciones de rock que fue el primero que hizo los rock opera con un mensaje social. Y él decía, el rock and roll, él decía en los 70s, puede cambiar, y ya lo hemos visto, que el metal, que el speed, que el no sé qué. Pero si se llama rock and roll, tiene que tener un ingrediente esencial, que es la irreverencia. Entonces, dependiendo dónde está Urano. Por ejemplo, Urano yo lo tengo en casa 1. Y por ejemplo, hace un rato, pues con tal de ayudarnos, venían ocasionalmente gentes de Oaxaca y de Veracruz. Y si algo sabían es que si yo notaba que alguien se quería pasar de listo o manipular o colmarme el plato, para mí era sencillamente fácil mandarlos a la goma por mi irreverencia. Entonces se tentaban mucho antes de comentarme las cosas. Entonces depende de dónde está Urano. Si Urano está en la casa 2, entonces va a ser una persona que va a manejar su cuestión financiera de una manera muy creativa y revolucionaria. Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver. Chispas. Bueno, ustedes no lo van a ver, pero yo sí lo voy a ver. Entonces, como son 3 para las 7, aquí tengo yo, ustedes no lo ven, la carta de... Sí se ve. Ustedes no lo van a ver porque ahorita ya... ya están compartiendo pantalla, ¿va? Sí, ya lo ven. Bueno, yo ya lo veo. Se destrabó esta chiva. Ok, de acuerdo. Entonces aquí vemos... Urano está en Libra. ¿Libra qué representa? Equilibrio. El equilibrio,
la cuestión esa delicada del trato, la cuestión política, el no enfrentar, no le gusta enfrentar, pero pues sí, es un ser social. Entonces, ¿qué nos acaba de decir Aide al principio de la clase cuando dio sus informes de disciplina? ¿Quién lo recuerda? Que es muy posible que, bueno, que quería preguntar si era correcto ir a las clases de yoga No. con... Y aparte, ¿no? cuando dio el reporte de sus disciplinas, dijo, ya di mi primera clase y van a ver cuántas clases puedo dar Sí. en la oficina. Y ella había comentado de que era un ambiente de trabajo muy especial. Entonces, aquí qué está desarrollando Aide con ese Urano en Libra. Sé que les cuesta trabajo, pero hagan el esfuerzo. ¿Será la convivencia con los compañeros de trabajo? Bien. O sea, equilibrar su trabajo con de Libra. la disciplina. Ok, ¿y cuál es la palabra? Eso está bien. ¿Cuál es la palabra clave de Libra? Ya lo dijo usted, Estela. Equilibrio. Yo equilibro. ¿Qué está haciendo Estela con esa yoga en el trabajo? Sí, equilibrando. Equilibrando su entorno. Equilibrando su entorno. Su ambiente. Motivando a que todas esas cuestiones que están trabadonas se destraben y el ambiente sea más sutil. Entonces, eso es lo que le decía, y aquí está, a ver dónde ando, Urano en Libra. Urano en Libra. ¿Dónde tengo Urano en Libra? ¿Dónde está? ¿Dónde está Libra? Está Neptuno, está Urano. Aquí está, no sé por qué lo puso aquí. Tienes que poner esto. Ok. Aquí está Urano. ¿Ok? Y está en la casa 3. ¿La casa 3 qué es? Ustedes no lo saben, perdón. La casa 3 es la de la cuestión de la comunicación de la mente. Viajes. Entonces, la vez pasada, ¿qué era lo que tenía la duda ahí de? Pues, ¿cómo yo oriento a las personas del grupo de WhatsApp que estoy haciendo? Entonces les decía, organízales la vida con ese Capricornio. Y aquí vemos cómo puede ayudar precisamente rompiendo los esquemas sociales, ayudando a salir de esa visión estrecha que tienen las personas. Es lo que podía ayudarles Aide, en el sentido de que a través de esa comunicación con un carácter social puede ayudarles a las personas a expresar unas ideas que representen aspectos de la relación. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Perdón por interrumpirlo, lo que pasa es que yo dejé de escucharlo y no sé si también mis compañeras, mis hermanos. ¿Me escucharon? ¿Sí? Yo sí lo escuché. Yo sí. Entonces va otra vez. Urano en Libra. Es decir, esa cuestión de creatividad, de cambio social, la puede usar en equilibrar a su entorno. Y a través de esa comunicación que le da Urano en esa casa, puede comunicar conceptos que motiven a las personas a superarse socialmente. ¿Sí me entienden por qué o quién sabe?
Porque está en la casa 3. ¿Sí? Así es. Y Urano en Libra. Urano en Libra le da esa capacidad de equilibrio de una manera social. Ayuda a su entorno social. Equilibrarse. ¿Cómo lo logra? Pues rompiendo paradigmas. Es lo que está haciendo dando clases de yoga. A ver, abrir. Estela Castellanos, ¿verdad? Sí, a ver, ahí va. Sí, señor. Aquí Urano está en Leo. ¿Qué era Leo? Era el orgulloso, el presumido, Órale. el que se cree muy. Usted tiene ascendente Leo, por favor, tenga cuidado. Pues Ok, que de acuerdo, es la persona que gobierna, la persona que dirige, ¿verdad? ujú, el Y con el líder. matiz de Urano, ¿qué matiz le da? Pues yo creo que entonces un poco más de humildad. Bien. Y hacia las demás de las personas, ¿Cómo dijo? y hacia su entorno social. Entonces yo creo que en el entorno social seguramente estaré pues dirigiendo, ¿no? Con una conciencia de buscar el bien común de las personas. Sí. Y por ejemplo, si estuviera ahí Aries, pues nada más dirigías para tu molino. Entonces, como está Urano, el matiz es diferente, Sí, ¿verdad? sí. Ok, para no atrasarlas mucho, aquí tenemos la Gracias. responsable Eloísa, así de volada. Urano está en Libra. Es el mismo efecto de Aide, ¿verdad? Pero yo lo tengo en la casa 12 y ella lo tiene en la casa 3. Así es, en la casa 12, ¿qué es? No sé, La cuestión del karma. karma. Ups. Entonces, ¿a qué le está ayudando ahí Urano en Libra? A resolver pues lo que tengo atrasado. ¿Y cómo lo puede hacer? A través del asunto social, ¿se da cuenta? Ok. Urano, casa 12 en Libra. Ok, bueno, para no cansarlas más, ya son 9:06, ya nos colgamos. De acuerdo, ¿alguna cuestión? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Bueno, pues las dejé pasmadas o no se entendió nada. Pues, Ok, estamos digiriendo poco a poco. Es mucha claro, información. claro, Sí, claro. la verdad, se me hizo bien interesante la clase. Ok, bueno. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla, si están de acuerdo, Gracias. para que pare la grabación. Bien. Eloísa, si puede terminar la grabación.